Ya pequeños. Entonces, en este caso, vamos a generar eh, por así decir, el repaso de su prueba de biología, ¿ya? Y en este sentido, el horario de la prueba es de 4:30 a 5:30, ¿ya? Así que en este caso lo voy a anotar acá en el chat. En donde nos conectaremos en el mismo link de esta clase, el mismo link de su curso, y estaré presente con ustedes para resolver todas, todas sus... Eso, pequeños. ¿Ya? Voy a estar presente junto con ustedes en esa reunión, en ese horario, para poder resolver todas las dudas que tengan en el proceso que vamos a evaluar hoy. ¿Ya? Eso, chiquillos. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna duda, consulta? Antes de, en este sentido, iniciar el proceso de revisión de lo que va a entrar en su pruebita, chiquillos. Emilia me saluda. ¿Cómo está hoy? ¿Bien? Sí. En este caso, al igual que todos, chiquillos, estamos siguiendo el proceso de final del semestre, pero eh, créanme que si logramos avanzar de aquí a la otra semana, que el lunes tendríamos nuestra última prueba de química, ¿ya? Por eso es importante que se conecten todos para que en este caso no tengan que irse a una prueba recuperativa o tomar algún proceso, en este caso, que sea eh, irremediable para poder evitar el proceso de más adelante que tengan que dar las pruebas recuperativas. Pero eso. Bien, chiquillos. Gracias por preguntar, señorita. Aquí, Emilia. ¿Alguien más que tiene alguna duda o consulta antes de comenzar con lo que es el repaso de lo que va a traer en su pruebita? ¿No? Bien. Entonces comenzamos con la parte en este sentido del repaso. Recuerden, chiquillos, que si quieren participar de la clase, pueden hacerlo a través de levantar la manito, en ese sentido lo que sale acá en Meet, para poder en este sentido yo estar atento a quien quiere participar. Si no puede hablar, escribir en el chat, como lo han hecho muchas veces, chiquillos, y yo posteriormente voy a estar revisando el chat para poder resolver las dudas que tengan. ¿Sí? Entonces, a medida que vayamos avanzando, les pido el favor de que puedan participar, ¿cierto? Y a medida de que en este caso los puedan conociendo, también sería muy agradable que pudiesen prender sus cámaras para yo visualmente ir conociendo a medida que vayan avanzando durante las clases. ¿Sí? Pero eso en este caso, es conveniente que en ese momento, no es tu obligación. Bien pequeño. Entonces, si no hay más dudas y consultas, comenzamos con la clase del día de hoy. ¿Ya? En donde el objetivo, ¿cierto?, de esta clase es reconocer y, en este caso, aplicar los conocimientos para tener en cuenta qué es lo que va a estar en su prueba. Vamos a revisar las páginas del libro que usted debe, en este caso, dominar, que son todas las páginas que ya hemos trabajado, y a medida de que vayamos exponiendo el libro, ya, la idea es que usted, si tiene una duda, la consulte al tiro, ¿ya? No tenga miedo en esa parte, porque todo lo que en este caso le voy a presentar va a entrar en su prueba. Usted va con la menor cantidad de dudas posibles, creo que le va a ir muy bien. Vamos a abrir el libro de biología. Comenzamos. Hola, profe, buenos días. En la página que vamos a ver hoy son la 28, la 30, la 31 hasta la 34. Exacto. Ok, gracias. No, muchas gracias. Tiene muy claro en este caso la película
bajo la premisa de la que yo le envié el mensaje a su profesor jefe, ¿cierto? De las páginas que vamos a revisar. ¿Bien? Entonces, señorita Oriana, como usted tiene más o menos bastante clarito la visualización del que vamos a revisar, ¿lo podría escribir en el chat para sus compañeros mientras yo busco las páginas? ¿Escribo las páginas? Exacto. Ok. Mientras yo aquí espero que mi PDF se abra, cosa de que sus compañeros, ¿cierto?, estén todos informados de la situación. Ya pequeños, nos vamos con, en este caso, la primera parte de la pruebita, en donde vamos a presentar el tema. Muy bien, señorita Oriana. Ahí son las páginas 28, 30, 31, 32, 33 y 34, las que van a estar en su pruebita y las que vamos a revisar hoy para resolver todas las dudas que tengan. Eso, muy bien. Muchas gracias, dice Sofía. Ya pequeños, nos vamos pero con la página número 28. Se comparte en este caso lo que es la página del libro, ¿cierto? Sí. Bien. Sí. Lo primero que tenemos que tener claro, chiquillos, y lo que en este caso se pregunta en la prueba, es la parte 1 del temario, es sobre la diferencia entre selección natural versus, en este caso, la selección artificial. ¿Alguien sabe las diferencias que tienen cada una de estos dos conceptos, chiquillos? No sé si está bien, pero la selección natural ocurre por fenómenos en el ambiente o cosas que le hace a los seres vivos cambiar para cómo sobrevivir. Y la Eso, selección artificial es la que, como por ejemplo, cuando están en domesticación. perfecto. En este caso, selección artificial, unos puntos bastante importantes es, ¿hay participación del ambiente 100% o en este caso hay participación del ambiente además del ser humano? Del ambiente y el ser humano. Exactamente. Ya el ambiente, al igual que la selección natural, genera cambios. Estos cambios son, en este caso, progresivos. ¿Qué quiere decir progresivos? Que son lentos y continuos durante miles de años o son rápidos, chiquillos. Estos cambios de selección natural. ¿Qué creen ustedes? El de selección natural es lento, muy lento. Muy lento, ¿cierto? El cambio de la selección artificial puede ser, en este caso, unos cambios más rápidos. Sí, porque ya no tienen ayuda solo del ambiente, sino del ser humano y como que le dicen lo que tienen que hacer. Es más, ya no tienen que experimentarlos por sí solos, sino tienen la ayuda del humano. Eso, perfecto. Entonces, cuando hablamos de selección artificial, chiquillos, hablamos netamente de la intervención del ser humano, en este caso, que las especies puedan cambiar. Por ejemplo, en esta página, en la página 28, ¿cuál es el ejemplo de selección artificial que se da, chiquillos? ¿El de una flor? El de una flor, ya, en este caso lo que tenemos aquí es una flor que se adaptó en un proceso de selección natural para poder tomar la forma de una abejita y que en este caso las abejas macho puedan venir a fertilizar esta forma de que tiene en este caso esta orquídea. Ya la atención de los insectos. No solamente eso, sino también lo que sale aquí y lo que estoy enmarcando, chiquillos. ¿Menciona algún ejemplo de selección artificial? Eh,
cuando uno adopta un perrito, como que lo acostumbra a hacer ciertas cosas. Eso. Ya uno va modificando las conductas, en este caso de, por ejemplo, nuestras mascotas, como por ejemplo los perritos. Los perritos, en este caso, ¿cuál es su ancestro común? Y que sale mencionado acá, chiquillos. ¿El lobo? El lobo, ¿ya? A través de la domesticación de un lobo, y como los seres humanos viven en ambientes distintos, los lobos fueron trasladándose a ambientes distintos, con lo cual fue generando razas iguales o distintas. Distintas. Razas distintas, ¿ya? Y es Una ahí en donde, cladogénesis. y ahí, como usted está mencionando muy bien, observamos lo que es una cladogénesis, ¿ya? Pero no se preocupen, tíos, porque vamos a ir analizando esto a medida que vayamos avanzando. Bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace cambiar en este caso a esta polilla blanca y esta polilla oscura, chiquillos? Lo que sale el texto aquí de la página 28. ¿Se acuerdan que lo vimos? Puede ser la contaminación que hay en ese tiempo o la suciedad, bueno, la suciedad es la contaminación, para que ya no se lo comieran en sí, para que ya no fueran, Era ¿cómo se dice? porque, era porque las aves eran depravadas por las aves. Eso. Eso, muy bien Valentina y muy bien señorita Oriana. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Es netamente un cambio ambiental causado por el ser humano, ¿ya? En donde generalmente participa en lo que es un cambio de ambiente, lamentablemente, y aquí, ¿cierto? Por el efecto de, no solamente el ser humano, también pueden ser efectos naturales, como por ejemplo una erupción en donde, ¿cierto? La ceniza tapó lo que es los bosques, dejando como la ceniza es más clara, en este caso permitiendo de que las polillas blancas se pudiesen camuflar versus las oscuras sean depredadas, sea mucho más fácil poder capturarlas. Es aquí en donde nosotros podemos ver, en este caso, cómo la presión selectiva, ¿ya? A eso se llama presión selectiva porque el ambiente presionó a de que estos, en este caso, estas polillas pudiesen ser depredadas, tuviesen lamentablemente un destino más trágico que las polillas oscuras. ¿Ya? Recuerden eso, chiquillos. Entonces, hay dudas sobre la presión selectiva que sale aquí y lo que es la selección natural y artificial. ¿Dudas, chiquillos? No, ninguna. Ninguna. Ya pequeños. Entonces, vamos a revisar el chat porque recuerden que hay personitas que no pueden hablar por motivos que están en su casa, hay mucho ruido, etcétera. Siempre hay alguna situación. Y el chat no dice carita feliz, carita feliz. Chiquillos, recuerden en este caso que si usted no puede hablar, ya es importante de que en este caso pueda escribir sus dudas porque vamos a estar revisando el chat constantemente. Bien pequeños, nos vamos, ¿cierto?, a la siguiente página, que es la página número 30, ¿ya? En la página número 30 me habla sobre evidencias evolutivas sobre la comparación de especies. Entonces, el primer punto habla de comparación aquí de órganos o anatomía comparada, en donde esta imagen, ¿cierto?, me entrega la comparación de animales iguales o distintos en una primera instancia. Son distintos. Son distintos, ¿ya? Lo que tenemos acá son animales distintos en anatomía comparada, en donde comparten algo entre ellos cuatro. Sí, ellos comparten cosas en común, huesos en común. Así. Eso, ¿qué cosas en común comparten? En los huesos, pero aquí hay tipos de huesos en común y sus formas son parecidas. Puede ser la forma, el ancho y el largo.
pero sí tienen los mismos tipos de hueso por los colores, son iguales. Es por lo cual yo observo, oh, alguien levantó la mano o escribió en el chat. Escribieron en el chat. Dice Dylan, son iguales, solo que los huesos están en diferentes formas. Muy bien, Dylan. ¿Ya? En este caso, los huesos son los mismos, pero habla de que se encuentran en formas totalmente distintas. Por ende, me dice que estos organismos o estos seres vivos se mueven en el mismo ambiente o ambientes distintos. En ambientes distintos. En ambientes distintos. Como dice aquí Sofía, son los mismos huesos, pero moldeados de diferentes formas y se adaptan a un ambiente. Muy bien, Sofía, ¿ya? Lo que me dice acá esta imagen es que son ambientes totalmente distintos, por eso los huesos son totalmente distintos, pero siguen siendo los mismos órganos para cada una de las especies. Por lo cual, ¿estoy hablando de estructuras homólogas o estoy hablando de estructuras homoplásicas? Si yo en este caso le dijera, en esta imagen, ¿qué tipo de anatomía comparada tenemos? Estructuras faciales, tenemos en este caso estructuras homoplásicas o estructuras homólogas. ¿Qué cree usted? Yo creo que serían las homólogas. ¿Por qué? Cuente. Porque por el parecido, comparten un ancestro en común. De alguna forma, el ancestro fue marino, volador, terrestre, y pues al final terminó con dos pies, o sea, con dos pies y dos manos. Es lo que nosotros observamos acá, ¿cierto? Es que como todos estos animales o seres vivos tienen las mismas estructuras, significa que todos estos seres vivos vienen de un Ancestro en común. ancestro en común. Eso, ¿ya? Es horrible lo que estoy dibujando acá, pero esto es lo que significa. Todos estos seres vivos tuvieron en algún momento un ancestro común, ¿ya? Y que vamos a ver más adelante ese concepto. Y lo que nosotros observamos aquí, chiquillos, es convergencia o divergencia evolutiva. ¿Qué creen ustedes? Divergencia evolutiva. Divergencia evolutiva. ¿Por qué? Cuénteme. ¿Por qué cree que estoy en este proceso? Empieza en un ancestro en común y luego se va dividiendo en varios. En este caso lo que tenemos acá es, como usted dice, exactamente, parte de un punto en común y dependiendo de lo que es adaptación a distintos ambientes, se van subdividiendo y apareciendo nuevas especies, ¿ya? Pero manteniendo las características de su ancestro común. En este caso son los mismos huesos, pero a medida de que se ha ido adaptando, ¿ya? En este caso ha ido cambiando. Hasta aquí, chiquillos. ¿Dudas y consultas sobre el concepto de órganos homólogos? Yo aún no entiendo bien sobre las estructuras homoplásicas y homólogas. Ya. Muy bien, eso es bueno. Preguntar las dudas que tienen. Estructuras homoplásicas. Significa, dice, corresponde a una similitud entre diferentes organismos que no heredaron dicha semejanza de un ancestro común. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Por ejemplo, yo tengo acá un animal A y tengo, vamos a hacer de otro color aquí, un animal B. Pero ustedes ven que acá llega un punto en donde estos seres vivos se unen. No para fusionarse, sino para compartir el mismo, lo estoy escribiendo acá. ¿Qué será? Ancestro en común. No, para compartir Ah, el mismo ambiente. el mismo ambiente, el mismo sistema, el mismo lugar en donde ellos van a crecer, vivir y desarrollarse. Por lo cual, si ustedes ven, este animal con este son iguales o distintos, chiquillos. Según lo que usted puede inferir aquí. ¿Son iguales o distintos? ¿Qué cree usted?
¿Distinto? Distintos, totalmente distintos, ¿ya? Pero que al momento de, en este caso, adaptarse a un ambiente, se adaptan al mismo ambiente. Sí. Sí, si se adaptan al mismo ambiente, significa que sus órganos son iguales. No. ¿Alguien, alguien dijo no? Es correcto, sus órganos no son iguales, pero cumplen También. Función. la misma función. Sus órganos no son iguales, pero cumplen la misma función. A eso yo hablo de estructuras homoplásicas o el otro nombre es análogas. Que está en la prueba, ¿ya? Te lo pueden encontrar con esos dos nombres. Estructuras homoplásicas o análogas. Órganos no son iguales, pero cumplen la misma función. Como por ejemplo, cumplen, lo voy a colocar igual función. Como por ejemplo, acá, chiquillos, lo que tengo, esta ala de insecto y el ala de un ave, ¿cumplen la misma función? Sí. ¿Cuál es la función que cumplen ambas? Desplazarse por el aire. Desplazarse por el aire, volar, exactamente. ¿Tienen los mismos órganos? No. 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 ¿Tienen las mismas estructuras? ¿No? No. ¿Provienen del mismo ancestro en común? ¿Sí? Ojo, ¿provienen del mismo ancestro en común? ¿Cómo, profe? Provienen de este insecto y esta ave. Ya, digamos que el azul es el insecto y el rojo es el ave. Según lo que yo estoy colocando aquí, en esta imagen horrible, en este dibujo horrible que acabo de hacer, ¿provienen del mismo ancestro común o son ancestros comunes distintos? Distintos. Distintos. Son distintos. Entonces lo que tenemos acá, estos ancestros que son distintos, y esto es lo que dice aquí, estructuras homoplásicas, animales totalmente distintos desarrollan estructuras que cumplen la misma función, pero esas estructuras u órganos son iguales. No. No. Eso quiere decir estructuras homoplásicas o análogas, ¿ya? No sé si le quedó un poco más claro a todos, chiquillos. Sí. Diga la verdad, porque esto es la prueba, chiquillos. Por eso hay que tener claridad de los conceptos. ¿Qué dijo, profe? Si tienen dudas de los órganos homoplásticos o análogos, ya, porque esto entra en la prueba, ya. Por eso hay que saber bien las definiciones. ¿Dudas? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ya, vamos a revisar el chat, a ver. Dice aquí, Tiare, no entiendo lo del ancestro común. Ya, Tiare, no se preocupe, porque el del ancestro común lo vamos a ver, en este caso, en la siguiente página. Dice aquí, Sofía, también puede variar dependiendo de la densidad del hueso. Exactamente. Raúl dice no. Perfecto. Cuando hablamos de ancestro común, significa que estas especies no tienen un ancestro común en lo que son los órganos homoplásicos o análogos. No entendí el dibujo, ¿ya? En este caso, Valentina, lo que nosotros vemos acá es que aquí tengo el ancestro común de mi insecto y aquí tengo el ancestro común de mi ave. Si ustedes ven, son animales totalmente distintos, con ancestros comunes totalmente distintos, pero que comparten el mismo ambiente.
Si comparten el mismo ambiente, significa que ambos animales pueden volar, chiquillos. Sí, Sí, ¿ya? Pero en este caso, como vienen de ancestros comunes totalmente distintos, los órganos son totalmente distintos. pero vuelan en diferentes espacios, podría decirse, porque el ave vuela más arriba y el picaflor vuela un poco más abajo porque él solo pica las flores y va cazando por desde arriba, ¿no? Exacto, pero en este caso el picaflor es un ave, ojo con eso. ¿Ya? Podríamos hablar de un ave y una polilla, ¿ya? O una mariposa, o una mosca. Todos los insectos que nosotros en nuestra vida cotidiana vemos que pueden volar, en este caso tienen lugares distintos, y de hecho las aves consumen insectos voladores también, ¿ya? Son depredadas por estos organismos. Bien, nos pasamos, ¿cierto?, a la página 31, en donde sale nuestra otra estructura de anatomía comparada, que son las estructuras vestigiales. ¿Alguien recuerda qué quiere decir las estructuras vestigiales, chiquillos? Yo vagamente. Cuénteme, a ver. Son que durante el tiempo, antiguamente ellos lo usaban, pero ahora podría ser la ballena tenía cuatro aletitas, entonces dejó de usar las de atrás, ahora solo usan las de adelante y ese hueso se quedó ahí detrás de la ballena. ¿Podría ser eso? Exactamente. Ya, lo que nosotros tenemos, chiquillos, en este caso, es, por así decir, órganos que antiguamente se utilizaban, pero por procesos de adaptación ya no los necesitamos, pero todavía siguen ahí. Por ejemplo, en el ser humano, ¿cuáles son los órganos vestigiales que tenemos? Y que lo dice acá en este caso este párrafo, ¿ah? La muela del juicio. Las muelas del juicio. En el caso, antiguamente las muelas del juicio ya La cumplían apéndice. el apéndice, ¿cierto? En este caso, cumplían, por ejemplo, las muelas del juicio cumplían una función literal como lo hacen nuestras muelas actualmente. Pero para que las muelas del juicio no generen problemas, antiguamente no generaban un problema. ¿Cómo era la mandíbula y el maxilar de nuestros antepasados? ¿Era más corto como el de nosotros o era más largo? La mandíbula era más larga. Era más larga, y así, ¿cierto? Estos terceros molares que salían no generaban la presión que actualmente ahora generan, porque ahora si salen generan presión en nuestros otros dientes, por lo cual es necesario poder extraerlos, ¿ya? Pero antiguamente no era así, porque antes se utilizaban de manera, en este caso, más activa. Eso. ¿Se entiende, chiquillos? Lo que son órganos vestigiales. Entonces las estructuras vestigiales son como las cosas que se extraen o que como que se fueron, se fumaron, ¿sí o no? No. Vuelvo a repetir, órganos vestigiales son estructuras que antiguamente se utilizaban, antiguamente estoy hablando de hace miles o millones de años atrás, ¿sí? Pero a medida que los seres vivos han ido adaptando a los ambientes, esas estructuras se han utilizado más o menos. 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 Por lo cual, al no utilizar estas estructuras, van desapareciendo a partir de miles o millones de años, van, en este caso, desapareciendo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el ser humano, nosotros tenemos lo que es las muelas del juicio. Por eso dije, hace millones de años atrás, nuestros antepasados, ¿cómo eran sus mandíbulas, más grandes o más pequeñas? Más grandes. Eran más grandes. Entonces, tener mandíbulas más grandes significa que podía agregarse mayores piezas dentales. Ahora, como nuestra dieta es igual hace millones de años atrás, ¿o ha cambiado? Ha cambiado. Profe, una Cambia. pregunta. Si ellos tenían la mandíbula más grande, significa que tenían más dientes, ¿no? Exactamente. Ah, ya. Gracias. Eso, muy buen, en este caso, análisis de la situación. Entonces, estos chiquillos, ya son estructuras que antiguamente se utilizaban, pero actualmente ya no.
Eso nosotros ya llamamos estructuras vestigiales y eso habla de que ha existido una evolución también. ¿Ya? Es un indicio. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? ¿No? ¿No les no? Perfecto. Nos vamos, ¿cierto?, al otro término, es embriología comparada. ¿Ya? Cuando hablamos de embriología comparada, hablamos, ¿cierto?, de que hay una instancia en donde el embrión de un anfibio, de un pez, de un reptil, de un mamífero y de un ave, ¿existe en algún momento el desarrollo en donde todos son iguales? Sí. Sí. Mire, lo vamos a ver en una imagen acá. Profe, antes de eso, yo tengo una pregunta. A mí, ¿Sí? cuando yo llegué aquí, a mí me quitaron el apéndice porque el apéndice me había explotado. ¿Y por qué dice que no es irrelevante si el apéndice es el que como que toma los desechos y los mantiene ahí y dicen que es irrelevante? No, en realidad el apéndice no es que sea irrelevante. El apéndice, en este caso antiguo, hace años atrás o millones de años atrás, cumplía la función como nuestros antepasados consumían, en este caso, alimentos mucho más duros, como raíces, como frutas más, en este caso, mucho más difíciles de digerir. El apéndice tenía una carga bacteriana que ayudaba a digerir esos alimentos duros. ¿Ya? Actualmente nosotros consumimos alimentos muy blanditos, por lo cual ya en este caso no es necesario en gran medida el uso del apéndice. Pero ojo con esto, porque el apéndice no solamente cumplía la función de mantener las bacterias para el proceso de digestión, también ahora el apéndice tiene la función de mantener, ¿cierto?, la flora intestinal siempre con, en este caso, con la calidad adecuada de flora intestinal. Recuerden que la flora intestinal permite que los intestinos puedan generar el proceso de recuperación y además de autocuidado que tiene nuestro sistema, en este caso los intestinos. Por ende, una persona que se le extrae el apéndice es más probable que se enferme más o menos de, en este caso, de sus intestinos chiquitos. Es mucho más probable. Yo tuve 2 meses en cama y yo no podía hacer nada. Y me decían, si te enfermas, te mueres. O si comes algo duro, te mueres. Literalmente. Ya las personas con apéndice, antiguamente se creía que no tenía ninguna función, pero ahora sí. ¿Ya? Sí tiene una función importante y relevante. Eso, señorita. Muy buena pregunta. Ya, vale, gracias. Gracias. Miren lo que tenemos acá, chiquillos. Acá en esta imagen tengo un embrión de un pez, un anfibio, de un ave, de un conejo, de un hombre. Me faltó de un ave. No, estos los 5. ¿Ya? No, me faltó el de un reptil, pero no importa. Si ustedes ven, ¿hay en algún momento en donde los embriones son parecidos, no iguales, pero muy parecidos? Chicos, en esta imagen. ¿Qué? Y en el primero y en el, por ejemplo, en el primero los dos primeros son iguales. Y en el segundo ya los 3 últimos son similares. Son similares. Lo que nosotros vemos acá son embriones, no es que sean todos iguales, pero son muy, entre todos, muy, muy similares. Entonces, si tenemos un desarrollo embrionario similar entre todos estos seres vivos, ¿qué quiere decir? ¿Es más o menos probable que todos ellos provengan de un ancestro común? ¿Qué creen ustedes, chicos? Ancestro común. ¿Usted dice que es más probable que todos tengan el mismo ancestro común? Sí, porque son parecidos. En sí, todos son parecidos, pero unos son más gruesos, otros son más grandecitos. Por ejemplo, el pececito y el reptil son no, son más chiquititos, pero igual al final todos son iguales. Ya, perfecto. En este caso, entonces, lo que tenemos acá, chiquillos, es lo que dicen sus compañeros y compañeros, tenemos, ¿cierto?, una anatomía comparada, en donde
en biología comparada, discúlpenme, en donde vemos que todos los embriones son similares, muy similares. Entonces, cuando vemos estructuras de seres vivos muy similares, habla, en este caso, que todos provienen de un ancestro común, ¿ya? Y eso también da el pie inicial a que tengamos un proceso de evolución en donde todos los seres vivos provienen de un ancestro común, ¿sí? ¿Dudas de esta imagen, chiquillos? No, profe. Ya, y si ustedes ven, a medida los embriones se mantienen iguales o va generando distintas características. Van generando distintas características por el padre, por la madre, por el padre, porque van igual el padre a la madre. No sé si me entiendo. A tus progenitores en este caso, ¿cierto? Y lo que vemos acá es que como están estos seres vivos en el mismo ambiente o son ambientes totalmente distintos ellos. En el proceso final. Ambientes distintos. Ambientes distintos. Y es por eso que nosotros tenemos en este caso desarrollos embrionarios a medida de que va pasando el tiempo, porque las especies, todos vivimos en ambientes distintos. Es por eso lo que observamos en esta imagen al final. ¿Ya? Eso. Veremos al libro. ¿Dudas antes de pasar a la siguiente página que vendría siendo la página 32, pequeños? En el chat hay una duda. En el chat, ¿ya? Oh, no sonó la campanita del chat. Dice, Valentina, ¿los animales en el desarrollo también son todos XX o son diferentes? En este caso, señorita Valentina, ¿dónde vio ese XX o a qué se refiere con ese XX? Porque en biología XX habla del par sexual y XX es femenino, XY es masculino. Ya, ahora no sé si se referirá a eso o XX a qué se refiere a X animal. Esa es la pregunta. X animal. Ah, ya. Ahora le entiendo. Dice, ¿los animales en desarrollo también son X o son diferentes? A medida de que en este caso todos los animales al principio, en los primeros días de desarrollo son muy similares, no es que sean iguales. Ya, ojo con eso. Pero posteriormente después van cambiando. ¿Por qué? Porque tienen que adaptarse en este sentido al ambiente en donde ellos viven. Los peces tienen en este caso, ¿desarrollan pulmones o desarrollan branquias, chiquillos? Pulmones. ¿Los peces tienen pulmones? Ah, entendí los humanos, no, branquias. Branquias, ¿ya? Por lo cual, en este sentido, es ahí en donde tenemos la diferencia a medida del desarrollo, señorita Valentina. Eso. Ya, pequeños. Siguiente imagen. ¿Alguien podría explicar qué es esta imagen, chiquillos? ¿Qué es lo que quiere decir? Ahora que tenemos mayor conocimiento sobre lo que hemos avanzado, estudiado durante las clases. ¿No? ¿No les recuerda nada esta imagen que vemos acá, chiquillos? Eso es divergencia evolutiva. Lo que vemos acá, ¿cierto? Es una divergencia evolutiva. ¿Pero qué más? ¿Cómo usted podría clasificar esta imagen? Voy a escribirlo aquí. Dice... La imagen, ¿cómo la describiría yo? Sí. Pues que todas parten en un punto en común, pero se van dividiendo, ya que puede haber evoluciones, puede ser por un desastre o por el mismo humano, y donde, a ver, los más lejanos significa que son más diferentes a las especies originales y los más cercanos son pues más parecidos. Podría ser que el de abajo, el que es como la colita, puede ser acuático, los de arriba pueden ser, no sé, el más arriba puede ser terrestre, el otro puede ser subterrestre, que es
puede estar aquí en la Tierra o Árbol puede filogenético. subir, algo así, no sé. Exactamente. Todo lo que usted acaba de decir, señorita Oriana, es literalmente lo que es esto. ¿Cómo se llama esta imagen o cómo la podríamos denominar? ¿Común? Árbol, ¿cómo es esto? Árbol, ya voy, profe, ya voy. Árbol filogenético. Eso, y que su compañera anteriormente también, en este caso, pudo ver la palabra. Esto es un árbol filogenético, chiquillos. Y como dijo su compañera, tenemos un ancestro en común, en donde por un proceso divergente, si ustedes ven, separa en varias otras subespecies, en donde tenemos, ¿cierto?, el concepto de adaptación y evolución. ¿Ya? En donde, ¿cierto?, donde Darwin, a través de este árbol filogenético, como dijo su compañera, mientras más cercanos o muy parecidos sean los animales, más cercanos van a estar entre ellos en el árbol filogenético. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven acá, B es más parecido a C o B es más parecido a esta línea que está al lado de él. Ellos. B es más parecido a C que B a D. En este caso, B es más parecido a C, ¿ya? Y estos dos, ¿cierto?, son más emparentados que, en este caso, a la letra A. Aquí. Eso es muy cierto. Pero B es más parecido a estas tres especies, ¿ya? Por aquí comparten un ancestro en común, lo cual acá habla de una cladogénesis que generó 4 especies que se clasifican en B. Y aquí C, ¿cierto?, es más similar a estas otras 2 especies, que aquí también hubo una cladogénesis. Eso. Entonces, lo que tenemos que tener en claro, chiquillos, que los caracteres para armar un árbol filogenético, en este caso los criterios que yo tengo que utilizar, por ejemplo, es que los animales presenten órganos o estructuras óseas iguales, ¿ya?, o muy parecidas, en conductuales, por ejemplo, que todos estos animales que estén muy cercanos entre ellos, los que tenemos aquí, por ejemplo, en C, todos estos animales, si C es diurno, el que estoy pintando aquí y aquí, posiblemente también sean diurnos, chiquillos. Profe, no entendí. Aquí, características conductuales. Si yo digo que la letra C aquí, ¿cierto?, es diurno. Si ustedes ven acá, la letra C, también salen otros 2 seres vivos más, marqué en azul. Aquí. Sí, hay probabilidades de que igual sean diurnos. A esa es la pregunta. Si C es diurno, ¿existe una probabilidad de que estos también sean diurnos? Sí, porque Sí. es más cercano la rayita que los divide, pero es más cercana. Así Es que más puede ser cercana, exacto. que igual sean diurnos. Si yo digo que D es, en este caso, nocturno, aquí. Este animal es nocturno. Este y este probablemente también sean nocturnos. Sí. Sí, también probablemente también sean nocturnos porque provienen del mismo ancestro que está aquí. ¿Ya? Eso, chiquillos. Entonces yo puedo, en este caso, usar los caracteres filogenias para compararlos anatómicamente, conductuales, si pertenecen al mismo nicho ecológico, por ejemplo, si son todos acuáticos, si son todos terrestres. En este caso, si todos poseen una función de información proteica, significa su composición química en estos seres vivos si es similar o distinta, y moleculares, en este caso habla de la comparación en material genético. Por ejemplo, lo que tenemos aquí. ¿Ya? Lo que tenemos acá es un fragmento de ADN de 3 especies distintas, ¿sí? En donde estos fragmentos de material genético de ADN se miden nucleótidos. Y los nucleótidos tienen letras, en donde la A es adenina, en este caso
Aquí debiese decir una T de timina, ahí está, la C de citosina y G de guanina. Entonces, lo que tenemos acá, pequeños, es que también a través de fragmentos de ADN, mientras los fragmentos sean más parecidos, significa que las especies están más o menos emparentadas. ¿Qué creen ustedes? Mientras más parecidos, más emparentadas son las especies. Mientras Exacto. más parecido su ADN. Ahí sí. Exacto. En este caso, ¿recuerdan cómo medir fragmentos de ADN y compararlos entre, por ejemplo, estas tres especies, chiquillos? ¿Cada cuánto yo tengo que separar aquí? Está la 3. Cada 3. Entonces yo separo aquí, 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 aquí y aquí. ¿Ya? Entonces acá yo observo que si tienen las mismas letras, significa que todos provienen del mismo ancestro. Ahora, si ustedes ven en la segunda corrida, la especie A con la especie B y la especie C son totalmente distintas, pero aún así la especie A y la especie B comparten dos, AA, AA. Entre la especie A y B hay un poquito más parecido que entre la especie C. Posteriormente yo veo que en la tercera corrida son todas iguales, en la cuarta son todas iguales, en la quinta son todas iguales, en la sexta la A y la B son iguales, pero el acceso es distinto, ¿ve? Por lo cual, si yo tengo que acá A y B tienen más parecido en sus nucleótidos, son más o menos emparentados. Son más emparentados. Y profe, Dylan Cuevas dice que no lo entiende. Dylan, mire, ojo con esto, porque aquí es literalmente mirar, ¿ya? No le estoy pidiendo que en este caso busque un significado, no, es observar y comparar. En la especie A, veamos el primer, Dylan. GGC, la especie B, ¿tiene los mismos nucleótidos? Si usted ve GGC, GGC son iguales, GGC son iguales. Las tres especies en la primera comparación son iguales, ¿ya? Yo lo que tengo que buscar cuáles son las especies que tienen menos diferencias, y la que tiene menos diferencias significa que son más emparentadas. Por ejemplo, veamos la segunda. En la segunda dice AAA. En la especie B, AAT. Aquí, ¿cierto? En comparación con la primera, en este caso la segunda tiene dos iguales y una distinta, X. En cambio, en la especie C tengo la primera distinta y la segunda distinta, por lo cual significa que la especie A y B si tienen un poquito más de parecido. En cambio, la C tiene dos que son parecidos y aquí solamente tiene una. Señor Dylan, ¿cuál de las especies B y C es más parecida a A? ¿La especie B o la especie C? Dylan dice que la ve. Exacto, y eso es todo, Dylan, ¿ya? Si yo hago la misma comparación, usted va a encontrar las diferencias. Entonces, siempre coloque como base la especie A y ahí empieza a comparar entre B y C con la A. Y eso es todo. Profe, ¿cómo es que se notan las diferencias? ¿Cómo es que se van contando? Porque me acuerdo que todos nosotros llevamos 15, 10 y usted sacó nada más 5. Es que yo lo voy contando de a tres, chiquillos. Si usted lo puede contar de uno por uno, también es válido. Ya, por eso hubieron valores totalmente distintos. Pero yo lo saco por codones. Que en biología codón significa 3 nucleótidos. Que por eso yo lo separo en 3, porque es más fácil. En vez de estar contando uno por uno, es mejor que a 3. ¿Ya? Más rápido. Eso. Ahora, si usted lo quiere hacer uno por uno, también es válido. No hay problema. De pequeños, nos vamos con esta imagen que es sumamente importante porque esta imagen la vamos a encontrar en la prueba, ¿ya? En donde esta imagen, lo que usted ve acá es un árbol filogenético, literalmente. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy pintando aquí en rojo, ¿qué vendría siendo, chiquillos?
El punto de partida, o sea, el ancestro en común que tienen todos esos animales. Eso, lo que estoy pintando acá es el punto de partida, que es el ancestro común que tienen todos los animales, ¿ya? Posteriormente, lo que nosotros vemos acá, que este ser vivo, lo que sale en verde, ¿qué es lo que quiere decir? Pequeños que Que salen en con ese punto hubo una evolución. que en este punto hubo una evolución, muy bien, apareció un nuevo órgano que se adaptó al medio, y aquí lo que apareció fueron mandíbulas. Posteriormente, es cierto, lo que observamos acá es que tenemos este animal con mandíbulas, se subdividió en ¿cuántos? Se dividió en dos. Se dividió en dos, en donde uno de esos animales generó lo que hoy tenemos como los peces, y posteriormente generó otro animal. Este otro animal sufrió otra evolución. ¿Y qué le salió a ese animal? Patitas. Patita, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros observamos que de un animal salen otros en un proceso evolutivo, lo voy a pintar del color que corresponde, discúlpame, vamos a borrar. ¿Cómo se llama ese evento en donde tengo un proceso donde un animal genera dos nuevos animales o más? Cladogénesis. Lo que está en amarillo aquí, chiquillos, aquí, ¿cierto? Y aquí observamos un proceso de cladogénesis, ¿ya? Esto quiere decir, en donde un animal se divide en ambientes iguales o en ambientes distintos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Este animal se mantuvo en el mismo ambiente o fue cambiando ambiente? Pudo ir cambiando de ambiente. No es que pudo, cambió de ambiente, ¿ya? Porque este animal, uno de estos animales se fue al mar, este otro animal se fue al mar, se fue a la tierra. Se fue a la tierra. Así Por eso, cambió. es el mismo animal, no es que sea el mismo animal, sino es la misma especie. En este caso, si yo tengo dos conejos, un conejo se fue a la playa y otro conejo se fue al campo. A eso se refiere con Y el ahora proceso vamos de a tener cladogénesis. dos conejos, un conejo acuático y un conejo terrestre. ¿Así? Exacto, sí. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un animal que se fue al mar y se convirtió en un pez, y yo tengo este otro animal que, por medidas de evolución que se fue a la tierra, le crecieron, ¿qué cosa? Patas. Patas. Y posteriormente este animal se dividió en dos, en donde le crecieron patas, pero todavía este animal seguía siendo semiacuático, en donde tenemos a las ranas o anfibios, y posteriormente este otro animal se dedicó 100% a ser semiacuático o terrestre, el que se encuentra aquí. Terrestre. Terrestre, porque posteriormente generó otra cladogénesis en donde este animal generó a reptiles, y posteriormente este otro animal tuvo dos, en este caso, estructuras o novedades evolutivas. Le creció pelo, mamas, en donde hubo otra cladogénesis, creció el caballito, y en este caso tenemos al ser humano. ¿Ya? Eso, chiquillos. Profesor, el Dylan tiene esta pregunta. ¿Las serpientes acuáticas se acostumbraron al ambiente? Exactamente. Lo que tenemos acá, por ejemplo, este reptil aquí, ¿qué es lo que hizo? ¿Se mantuvo o generó otra cladogénesis? Para ser una serpiente acuática, chiquillos. Creó una cladogénesis. Creó otra cladogénesis, donde esa cladogénesis se fue para esta dirección, porque en esta dirección están los animales acuáticos, por lo cual lo que tengo acá es una serpiente acuática, y lo que tengo acá es una serpiente terrestre. O sea, terrestre. Que cuando nació, por ejemplo, la lagartija se acostumbró y se convirtió en una serpiente. Y esa serpiente acuática hizo una cladogénesis y se convirtió en una serpiente terrestre, pero también se mantuvo la acuática. Perdón. Exacto. O sea, literalmente okay. Gracias. Esta misma lagartija se fue a un ambiente acuático y se fue a un ambiente terrestre. Y a medida que dejó de usar sus patitas fueron desapareciendo, ¿ya? Y fue creando, en este caso, a las serpientes. De hecho, hay serpientes que no tienen las patitas chiquititas.
Exactamente, y ahí donde observamos órganos vestigiales. Eso, chiquillos, ¿ya? Es importante que repasen esta imagen, porque sale en la prueba, en donde usted identifique cladogénesis. Por ejemplo, hay cladogénesis aquí, aquí, aquí y aquí. Porque de una especie surgen dos nuevas. De esta especie surgieron estas dos. De esta especie surgieron estas dos. Y de esta especie surgieron dos más. ¿Ya? Eso. Y eso es lo que entra en su prueba, pequeños. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Tienen que comparar cuál de estas especies están más familiarizadas. Por ejemplo, ¿cuál es la condición para que el gorila y el chimpancé sean más familiarizados? De que en este caso el fragmento de ADN sea más igual o más distinto. Tiene que ser más igual. Más igual, lo mismo acá, ¿ya? En el humano y el chimpancé, y el humano y en este caso, el gorila, ¿ya? Mientras más iguales sea su material genético, en este caso, mayor cantidad o especies hermanas van a ser. Por lo cual, la que tenga más diferencias va a estar más cercano o va a estar más alejado. Va a estar más alejado. Va a estar más alejado, ¿ya? Eso. Bien, pequeños. Eso es lo que en este caso se van a encontrar hoy en su prueba, ¿ya? Todo lo que hemos hablado hoy, nos vamos a juntar desde las 4:30 a las 17:30, ¿sí? En el mismo link que estamos haciendo clase ahora, en el link de su curso. No, discúlpeme, es de 16:30 a las 4:30 de la tarde, no 14:30. 16:30 a 17:30. Eso. ¿Dudas, chiquillos? Bien. Ya, pequeños, entonces, si no hay más dudas, nos vemos más ratito a las 4:30 en este mismo link, ya en esta misma clase, y vamos a hacer la pruebita entre todos. Siendo las 10:50, nos vemos, chiquillos, cuídense, chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Nos vemos más ratito, chao, chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao, nos vemos, Sofía, Tomás, Limni, Camila, Emilia, y eso. Chao, chao. Profe, una pregunta. ¿La apéndice vuelve a nacer, a crecerse? No. Que a mí me decían eso, la apéndice te va a crecer, tranquila, y yo, ¿y eso se puede crecer? Ah, o sea, volverse a formar puede ser, ya, Sí, pero eso. no la misma apéndice. Ojo con eso. Se crea, puede ser que Ya. se cree una nueva apéndice, pero eso demora, ¿ya? Al igual que los procesos evolutivos, demora algunos, en el caso puede demorar meses o incluso años, pero sea paciente. Eso. Ah, ya, ok, gracias. Cuídese. Chao, chao. Igual, chao.